Bienvenidos a un nuevo puesto de este ranking. Bienvenidos al puesto 165. Recordemos que hasta ahora estos son los puestos anteriores. A medida que va avanzando este ranking se va poniendo cada día más y más interesante. Les recuerdo también que el puesto en el que ubico los países es sumamente personal. Lo que no es personal es la información que les brindo en cada video. Arranquemos con algo que muy poca gente sabe. En este país está una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo. Estamos hablando de su capital, Damasco. Una ciudad que estuvo ahí mucho antes que Roma, París o Londres. Pero la pregunta es, ¿cómo puede ser que un lugar con tanta historia haya terminado como terminó? Porque ojo, esto no es solo un tema del pasado glorioso, sino de un presente que da miedo. Este lugar fue cuna de civilizaciones gigantes como los asirios, los fenicios y los arameos. Uno pensaría, con semejante herencia, lo mínimo que podrían haber hecho era aprender algo, ¿no? Bueno, te adelanto que no. Acá se perdió todo sentido común. El idioma oficial es el árabe, pero eso no es lo único que se escucha en las calles. También se hablan kurdo, armenio y hasta arameo, el idioma que se hablaba en tiempos de Jesús. Pero claro, ¿qué pasa cuando tenés tantas culturas mezcladas y un gobierno que no sabe manejarlo? Explosión garantizada, de forma literal. Y si hablamos de cosas que siguen siendo un orgullo, no podemos dejar afuera la gastronomía. Acá se come kibeh, falafel, hummus, tabulé, comida que se conoce en todo el mundo. Pero claro, ¿de qué sirve tener una de las mejores cocinas del planeta si no tenés paz ni siquiera para sentarte en una mesa? Acá es donde entra el gran dilema de este país. Tenés un pasado glorioso, una cultura riquísima, una gastronomía que enamora, pero al mismo tiempo vivís atrapado en un contexto donde lo único que importa es sobrevivir, literalmente. Y eso es lo que hace a este país tan único y tan contradictorio. Porque cuando uno piensa en países en crisis, muchas veces imagina lugares que siempre estuvieron mal, que nunca despegaron, pero este no es el caso. Este país tuvo épocas doradas, tuvo momentos de brillo y de repente, ¡pum!, colapso total. La gran pregunta que nadie puede responder es ¿en qué momento se derrumbó todo? ¿Cuándo dejaron de ser un faro cultural para pasar a convertirse en un desastre global? Pero ojo, esto no fue de un día para el otro. Fue un proceso largo, lleno de decisiones malas, errores políticos, conflictos religiosos y una sociedad que en vez de unirse se fue partiendo a pedazos. Porque no estamos hablando de un país sin historia. Estamos hablando de un país que lo tenía todo para ser un líder regional y sin embargo hoy es un ejemplo perfecto de cómo arruinarlo todo. La situación política de este país es un caos absoluto. Desde hace más de una década la guerra civil lo tiene hecho pedazos. Y ojo, no es una guerra entre dos bandos. Acá tenés el gobierno, los rebeldes, los kurdos, los extremistas, las potencias extranjeras metiendo mano. Es como una licuadora de intereses donde nadie sabe quién pelea contra quién. En medio de todo eso, la población civil, la gente común, familias enteras, chicos que nacieron escuchando bombas en vez de cuentos para dormir. Más de la mitad del país tuvo que abandonar su casa. Estamos hablando de uno de los mayores éxodos de la historia moderna. Millones huyeron a países vecinos, otros llegaron a Europa cruzando el Mediterráneo en botes que se caían a pedazos. ¿Y sabés qué es lo más tremendo? Que a pesar de todo hay gente que decidió quedarse. Hay barrios en ruinas donde todavía viven familias, entre escombros, sin agua potable, sin luz, sin hospitales. Algunos porque no tienen a dónde ir, otros porque simplemente se niegan a abandonar lo poco que les queda. Las ciudades fantasmas son otra postal brutal. Lugares que antes rebosaban de vida, hoy parecen escenario de una película apocalíptica. Calles vacías, edificios derrumbados, mercados destruidos. La única constante es el sonido de los drones y las explosiones a lo lejos. Y si hablamos del día a día, acá viene lo fuerte. Hay cortes de electricidad que pueden durar semanas. El agua potable llega a cuentagotas. Las farmacias no tienen medicamentos básicos. Y conseguir comida no es una tarea fácil. En muchos lugares, la gente hace cola durante horas para recibir un poco de pan, arroz o lo que aparezca. En medio de este desastre, también florecen los mercados negros. Todo se vende por debajo de la mesa, desde combustible hasta medicinas importadas a precios delirantes. Y por supuesto, la corrupción está en cada rincón. Si querés resolver algo rápido, más vale que tengas un billete en el bolsillo. Les recuerdo, como en cada video, que en la descripción y en el comentario fijado te voy a dejar el acceso para la mayor base de datos del mundo, algo que vengo preparando desde hace 8 años, donde pueden profundizar estos temas y entender mucho mejor el contexto global. Vas a encontrar la información que necesites de cualquier país del mundo solo con el alcance de unos clics. Te veo adentro. Volviendo a este país, otra cosa que llama mucho la atención es el papel de las mujeres. Antes de la guerra, había un nivel de educación femenino bastante alto para lo que eran los estándares de la región. Pero hoy, muchas mujeres quedaron atrapadas en un limbo, entre la traición y la supervivencia. Algunas salieron a buscarse la vida como pueden,
Otras quedaron relegadas a roles domésticos, y no faltan las que terminaron en redes de trata, víctimas absolutas del caos. No pueden usar perfume, lo has escuchado bien. Así se lo ha recomendado el gobierno para no atraer a los hombres. Sus representantes ya han comenzado a infundir temor entre las mujeres. Y lo han hecho a través de algunas recomendaciones, como usar públicamente el niqab, explicar en carteles publicitarios que el vestido de la mujer musulmana debe cubrir todo el cuerpo y que no debe ser semejante a la ropa de los hombres. A día de hoy no hay ninguna ley que prohíba su uso, pero la realidad de las ventas de esta prenda se ha disparado en la ciudad de Damasco. Y ni hablar de los niños. Estamos hablando de generaciones enteras marcadas por el trauma. Chicos que nunca fueron a la escuela, que aprendieron antes a distinguir el sonido de un misil que aprender a leer. Muchos quedaron huérfanos, viviendo en campamentos de refugiados, o peor aún, reclutados por milicias. La brutalidad de esta crisis no solo destruyó las infraestructuras físicas, sino también el tejido social. Hay zonas donde ya no existe algo parecido a una comunidad. Cada uno se busca su propio beneficio y la desconfianza es el pan de cada día. Porque cuando vivís en un lugar donde una palabra mal dicha puede costarte la vida, el silencio se vuelve la única opción. La economía de este país es un verdadero desastre. Antes del conflicto era un centro clave del comercio en la región, con agricultura, petróleo y turismo como motores principales. Hoy todo eso está hecho trizas. El petróleo podría ser una bendición, pero se convirtió en maldición, porque los campos petroleros son territorios disputados entre facciones armadas y la producción cayó en picada. El turismo, que antes atraía a miles de personas por sus sitios arqueológicos milenarios, desapareció por completo. Imagínate, lugares que antes eran patrimonio de la humanidad, ahora están en ruinas o directamente saqueados. Hay piezas arqueológicas vendidas en el mercado negro que terminan decorando mansiones en Europa o en Asia. La moneda local perdió tanto valor que literalmente hay gente que usa fajos de billetes como papel para encender fuego. La inflación es brutal y los salarios no alcanzan para nada. Un médico gana lo mismo que un vendedor callejero, pero ninguno de los dos puede llenar la heladera. El hambre es un monstruo silencioso que avanza cada día. Hay testimonios de familias que pasaron de 3 comidas al día a una sola, y a veces ni siquiera eso. La desnutrición infantil pegó fuerte, con consecuencias que van a durar generaciones. Y no creas que esto pasa solo en los pueblos chicos. En la capital misma hay zonas que parecen del medioevo. Basuras por todos lados, mercados improvisados entre los escombros, la gente hace malabares para sobrevivir. Y cada día es una lotería. O te alcanza con lo poco que tenés o te vas a dormir con el estómago vacío. Algo que muchos no saben es que la educación, que antes era bastante fuerte en el país, se fue al diablo. Escuelas destruidas, maestros que huyeron o que cambiaron la tiza por un fusil, chicos que abandonaron las clases porque es más urgente ayudar a la familia que aprender en la escuela. El transporte público es otro caos, colectivos que funcionan cuando pueden, autos destartalados que cruzan ciudades enteras cargados de pasajeros como si fueran latas de sardinas, y rutas enteras llenas de checkpoints donde cualquier movimiento puede terminar muy mal. La inseguridad es el pan de cada día, no tanto por la gente porque no te van a robar nunca ahí, pero sí que hay muchos grupos armados controlando barrios enteros y moverse de un lado a otro implica negociar, pagar o rezar para no cruzarte con la persona equivocada. La noche directamente es territorio de nadie. En medio de este infierno también están los artistas, los periodistas, los activistas que intentan documentar todo el tiempo lo que pasa. Algunos pagan con la vida, otros terminan presos, otros logran escapar al exilio. Pero las historias que salen de ahí son un golpe en el pecho, porque muestran lo que rara vez aparece en los noticieros, la vida cotidiana en el medio del colapso. Y hay algo que genera escalofríos, la cantidad de minas antipersonales esparcidas por el país. Hay campos, caminos y hasta patios donde un paso en falso puede significar perder una pierna. Equipos internacionales intentan desactivarlas, pero llevan años de atraso. Mientras tanto, las víctimas se acumulan. La situación sanitaria es directamente un desastre humanitario. Los hospitales están colapsados, los médicos trabajan sin insumos básicos y conseguir medicamentos es casi un milagro. Hay familias que cruzan zonas de guerra solo para poder llegar a un hospital, sabiendo que quizás ni siquiera los puedan atender. Imagínate lo desesperante que debe ser no tener ni un paracetamol en medio de todo eso. Las epidemias, que en otros países ya son historia, acá siguen vivas. Cólera, sarampión, hepatitis, y lo más triste es que muchas de esas enfermedades podrían evitarse con vacunas o simplemente con agua potable. Pero claro, ¿cómo haces campaña de salud pública cuando el país está hecho trizas y la mitad de la población está desplazada? La crisis de refugiados es otro tema importante. Millones de personas huyeron hacia países vecinos, cruzando desiertos, montañas o incluso mares en balsas destartaladas. Y los que hoy se quedan viven como desplazados internos, en campamentos improvisados donde falta todo. Hay generaciones enteras de chicos que solo conocen la vida en un campo de refugiados.
La corrupción es otra plaga. Los que tienen poder siguen haciendo negocios a costa del sufrimiento general. Desde el contrabando de armas hasta la venta de ayuda humanitaria, todo se trafica. Hay historias de ayuda internacional que llega y desaparece antes de tocar el suelo. A ver si se van a dar cuenta, lo decimos sino una vez más, hasta que se les grabe. Las ONG y las organizaciones internacionales no sirven para nada. Otro dato que pocos conocen es el impacto ambiental que está dejando el conflicto. Bosques arrasados, ríos contaminados, fauna desplazada y ciudades fantasmas llenas de escombros y residuos tóxicos. Las generaciones futuras van a heredar no solo un país roto, sino también una tierra herida. A pesar de todo, el pueblo sigue resistiendo. Hay redes de solidaridad increíbles. Vecinos que se cuidan entre ellos, familias que comparten lo poco que tienen, gente que arriesga su vida para poder salvar a desconocidos. Esa resiliencia es lo que mantiene a flote a muchos, pero no alcanza para cambiarlo todo. La situación política sigue siendo un rompecabezas imposible. Los grupos que se pelean en el control del país son tan diversos que parece una novela interminable. Mientras tanto, el ciudadano común solo quiere algo básico, solo busca paz. Pero la paz parece estar siempre un paso más lejos. Los testimonios de los que lograron escapar son demoledores. Hablan de torturas, ejecuciones públicas, desapariciones, abusos sexuales usados como arma de guerra. Todo eso sigue pasando mientras el mundo mira para otro lado o en el mejor de los casos manda comunicados de preocupación. Y si querés un detalle que te va a partir la cabeza, algunos sitios arqueológicos y religiosos que resistieron miles de años fueron destruidos en cuestión de minutos. Monumentos que eran parte del patrimonio de la humanidad hoy en día fueron arrasados por el poder. El contraste es brutal. Mientras algunas personas luchan por sobrevivir, otros siguen con sus lujos y privilegios. Lo que más bronca da es que todos los que están muriendo en la batalla son víctimas que no tienen nada que ver con los de arriba, que desde un escritorio y con un cigarrillo te manejan toda la guerra. Este es un país dividido en dos, donde la brecha entre el que tiene y el que no tiene es abismal. Pero ojo, que todavía falta lo más impactante. Llegó el momento de hablar de uno de los aspectos más devastadores de este país: los niños. Hay chicos que nacen y crecen entre bombas, que nunca conocieron lo que es ir a la escuela ni tener una cama propia. Son niños que aprendieron a correr por su vida antes que a leer o escribir. Muchos son reclutados por grupos armados, entrenados para matar desde que tienen fuerza para sostener un arma. Otro tema que estremece es el rol de la mujer. En este país, ser mujer significa vivir con miedo constante. Miedo a la violencia sexual, a matrimonios forzados, a ser vista como un botín de guerra. En los campos de refugiados, la violencia de género es una amenaza diaria y las pocas ONG que trabajan ahí no dan abasto. No te digo, las ONG no sirven para nada. La censura es extrema. Hablar de política o criticar a quienes están en el poder puede costarte la vida. Es un país donde el silencio no solo es una elección, es una estrategia de supervivencia. La religión también juega un papel complejo. Aunque hay diversidad religiosa, en muchos casos las diferencias fueron explotadas para dividir aún más la sociedad. Hay zonas donde ser de un grupo religioso equivocado puede significar una sentencia de muerte. La economía es un chiste de mal gusto, la moneda local prácticamente no vale nada, el desempleo es masivo y la informalidad es la única salida para millones. Familias enteras sobreviven con trabajos temporales, trueques o ayuda humanitaria, y los pocos que tienen negocios muchas veces tienen que pagar sobornos para no ser extorsionados. La educación quedó reducida a escombros. Hay escuelas que fueron convertidas en bases militares, otras directamente demolidas. Maestros que huyeron o murieron. Una generación entera se está quedando sin futuro. El aislamiento internacional es brutal. Muchos países cortaron relaciones diplomáticas, hay sanciones económicas y hay bloqueos comerciales. Es un país que se fue quedando solo y lo que pasa dentro de sus fronteras es cada vez más invisible para el resto del mundo. Y si hablamos del día a día, la paranoia lo invade todo. Hay controles por todas partes. Toques de queda, puestos de control, escuchas, vigilancia. La gente aprendió a desconfiar incluso de sus propios vecinos. Vivir con miedo dejó de ser algo excepcional, es la normalidad. Y algo que pocos saben es que hay un éxodo silencioso de cerebros. Profesionales, científicos, artistas, todo el tiempo están logrando escapar sin mirar hacia atrás. El país está perdiendo sus mejores mentes y eso lo condena aún más al atraso. Esta es la ubicación de este país en el mapa por si no sabías. Déjame en los comentarios qué opinás de este lugar y si crees que algún día van a poder superar esta situación y salir adelante. Porque ahora llegó el momento que te cuente de qué país estuvimos hablando. Hoy en el puesto 165 tenemos a Siria. No te olvides de suscribirte a este canal y activar las notificaciones, así no te perdés los próximos puestos de este ranking que cada día se va poniendo más interesante. Antes de irme, como siempre, te dejo acá la lista de reproducción con todos los demás puestos que fueron ya publicados de este hermoso ranking. Te veo ahí, la seguimos. ¡Nos fuimos, de hecho!